Tenía una vida perfecta con mi esposa, hasta que noté que cada mes se encontraba con un amigo de la infancia. Al principio, no le di importancia, pero pronto descubrí cosas extrañas en su comportamiento y gastos desconocidos. Mis sospechas crecían, y no sabía cómo preguntarle. Pronto me topé con algo que me hizo dudar de su honestidad. Siempre hemos sido una pareja ejemplar, la envidia de muchos de nuestros amigos. Desde el primer día que conocí a Laura, supe que era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Nos conocimos en la universidad, donde compartíamos clases, y poco a poco, nuestras vidas se entrelazaron. Nuestros sueños y ambiciones siempre fueron compatibles, ambos éramos apasionados por nuestras carreras y nos apoyábamos mutuamente en cada paso que dábamos. Laura es contadora, una profesional excepcional que siempre ha tenido un don para manejar números. Yo, por otro lado, trabajo en el ámbito de la tecnología, un campo en constante evolución que me fascina. Siempre me he sentido afortunado de tener a alguien tan brillante y trabajador a mi lado. Nunca hubo grandes conflictos entre nosotros, nuestras discusiones eran más bien sobre trivialidades, como qué película ver o a qué restaurante ir. Creíamos firmemente en la importancia de la comunicación y el respeto. Los fines de semana solían ser nuestro momento favorito. Nos encantaba explorar nuevos lugares, probar comidas exóticas y disfrutar de actividades al aire libre. A menudo, organizábamos cenas con amigos o simplemente pasábamos tiempo a solas en casa, cocinando juntos y disfrutando de una buena botella de vino. Siempre encontrábamos tiempo para hablar de nuestras metas y sueños, y cada conversación nos unía más. Sin embargo, en los últimos meses, empecé a notar que algo estaba cambiando. Aunque Laura seguía siendo cariñosa y atenta, había pequeños detalles que me inquietaban. A veces, llegaba a casa un poco más tarde de lo habitual, alegando que había tenido que trabajar horas extras. Al principio, lo tomé como parte de su compromiso laboral, pero con el tiempo, estas horas extras comenzaron a ser más frecuentes y menos creíbles. Recuerdo una noche, específicamente, cuando llegué a casa y encontré un recibo de un restaurante lujoso en su bolso. Miré la fecha y me di cuenta de que era un día en el que ella había dicho que se quedaría trabajando hasta tarde. Una extraña sensación de desconfianza comenzó a anidar en mi corazón, pero me decía a mí mismo que debía ser solo mi imaginación. Siempre había confiado plenamente en Laura, y no quería que un simple recibo me hiciera dudar de nuestra relación. A pesar de mis intentos de racionalizarlo, algo me decía que tenía que estar alerta. Sin querer ser paranoico, decidí observar más de cerca sus comportamientos y esas pequeñas cosas que parecían estar cambiando. Al final del día, la vida que habíamos construido juntos valía la pena defender y yo estaba dispuesto a hacerlo. Sin embargo, lo que no sabía en ese momento es que estaba a punto de sumergirme en un mar de incertidumbre que pondría a prueba todos los cimientos de nuestro amor. Con cada semana que pasaba, la incomodidad en mi pecho se hacía más pesada. Aunque Laura seguía mostrando su amor con gestos dulces y atenciones, había algo en su comportamiento que no encajaba. A veces, cuando llegaba a casa, la encontraba inmersa en su teléfono, contestando mensajes rápidamente y desviando la mirada cada vez que intentaba echar un vistazo. Recuerdo una noche en particular, donde la cena transcurrió en un silencio incómodo. Me esforcé por entablar conversación, pero Laura parecía más interesada en su dispositivo que en hablarme. Además, su reloj se volvió un objeto misterioso. A menudo, Laura me decía que tenía que ir a una reunión de última hora, y aunque yo no me oponía, había algo en su tono que me hizo sentir que me estaba ocultando algo. Las semanas se convirtieron en meses, y esos pequeños detalles comenzaron a acumularse, creando un mar de dudas que empezaba a ahogarme. Un día, decidí darme un paseo por el centro comercial después de salir del trabajo. Al pasar por una cafetería, la vi sentada en una mesa, riendo y hablando animadamente con un hombre que no conocía. Mi corazón se detuvo un instante. La forma en que la miraba, cómo le sonreía, todo parecía tan familiar, tan íntimo. En ese momento, el mundo a mi alrededor se desvaneció, y me sentí como un extraño en mi propia vida. Cuando llegué a casa, intenté sacar la imagen de mi mente, pero era imposible. Las piezas empezaron a encajar en un rompecabezas que no quería ver. Las salidas inesperadas, las evasivas, el brillo en sus ojos cuando hablaba de su amigo de la infancia. Trató de calmarme diciéndome que era solo un viejo conocido y que solían salir de vez en cuando. Sin embargo, algo en su tono no sonaba auténtico. Era como si me estuviera vendiendo una historia que ella misma no creía. La ansiedad se apoderó de mí.
Me preguntaba si debía confrontarla o dejar que todo siguiera su curso. Era un dilema que me carcomía por dentro. ¿Qué pasaría si mis sospechas eran infundadas? Pero, ¿y si había algo más? Las horas pasaban y la inquietud no me dejaba en paz. Cada vez que Laura llegaba a casa, me encontraba observándola, buscando señales de que mi intuición me estaba guiando en la dirección correcta. La gota que colmó el vaso fue una noche en la que Laura llegó tarde a casa. Cuando le pregunté qué había sucedido, su respuesta fue un poco demasiado rápida. Tuve que quedarme un poco más en la oficina. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir así. Si esto era una fase, si había algo que la estaba alejando de mí, necesitaba descubrir la verdad. Así que, con un corazón pesado y un nudo en el estómago, me propuse averiguar más sobre lo que realmente estaba sucediendo en su vida. La última cosa que quería era perder a la mujer que amaba, pero tenía que saber si había alguna razón para estar preocupado. Fue un día cualquiera cuando la vida que había conocido comenzó a desmoronarse ante mis ojos. Había decidido que era el momento de hacer algo, de actuar. En mi búsqueda de respuestas, me puse a revisar las cuentas compartidas que teníamos. Como pareja, siempre habíamos llevado una buena administración de nuestras finanzas, así que no me pareció raro verificar los movimientos recientes. Mi intención era asegurarme de que todo estuviera en orden, y quizás encontrar alguna pista que pudiera aclarar mis sospechas. Fue entonces cuando noté algo extraño, una serie de transacciones que no recordaba haber visto antes. Pequeños montos, pero al sumarlos, parecían significar algo más. La curiosidad me llevó a buscar en la base de datos y después de unos minutos, mis sospechas comenzaron a tomar forma. Encontré una inversión en un proyecto que no conocía. La fecha de la transacción coincidía con uno de los días en que Laura me había dicho que tenía una reunión importante. Me detuve a pensar, ¿qué tipo de reunión requiere una inversión? En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí buscar más información. Inmediatamente, me dirigí a la computadora y comencé a buscar los detalles de la inversión. El nombre del proyecto era ajeno a mí, y cada nuevo dato que encontraba me dejaba más confundido. Después de investigar un poco más, descubrí que Laura no solo estaba involucrada en esto, ella estaba trabajando directamente con su jefe, un hombre al que siempre había considerado un buen amigo. Pero, ¿por qué nunca había mencionado este nuevo proyecto? La confianza que había depositado en ella comenzó a desvanecerse como un sueño que se fuma al despertar. A medida que la noche avanzaba, mi mente se llenó de pensamientos oscuros. ¿Era posible que mi esposa estuviera escondiendo algo de mí? La idea de que estuviera involucrada en una inversión con su jefe, y que esto pudiera ser más que solo negocios, me provocaba una angustia indescriptible. Cada vez que cerraba los ojos, podía imaginarlo, las risas, las cenas, la complicidad. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que trataba de descansar, el dolor y la confusión me mantenían alerta, girando en un ciclo interminable de pensamientos sobre lo que podría estar pasando. Esa misma noche, tomé la decisión de actuar con cautela. Sabía que no podía simplemente confrontarla sin tener pruebas concretas. Tenía que ser más astuto, más observador. Si realmente había algo entre Laura y su jefe, lo descubriría, pero necesitaba tiempo para planear mi siguiente movimiento. En mi mente, los días siguientes se convirtieron en una especie de juego de ajedrez. Yo debía ser el jugador astuto que, mientras aparentaba normalidad, comenzaba a reunir las piezas de un rompecabezas que prometía ser doloroso. Finalmente, llegué a la conclusión de que debía tener más información antes de dar un paso en falso. Así que, con el corazón latiendo aceleradamente, me preparé para profundizar en la investigación y observar cada movimiento de Laura, cada palabra que decía. Tenía que estar seguro de que mis sospechas no eran infundadas, pero ya era tarde y sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Con cada día que pasaba, la inquietud crecía en mi interior como una sombra que no podía ignorar. Era como si todo en mi vida cotidiana estuviera en pausa mientras mi mente se centraba en las dudas y sospechas que me atormentaban. Laura seguía yendo a trabajar con la misma sonrisa, pero yo sabía que detrás de esa fachada había un torbellino de secretos que estaba dispuesto a desenterrar. Decidí que la mejor estrategia era seguir sus movimientos de cerca, así que empecé a anotar todo lo que podía, cuándo salía, cuándo regresaba, y qué excusas ofrecía. Observé cómo su comportamiento había cambiado sutilmente. Cada vez que mencionaba a su jefe, notaba un leve titubeo en su voz. Las pequeñas interacciones entre nosotros se volvieron más tensas,
como si ella sintiera la presión de un secreto que no podía compartir. Una tarde, mientras ella estaba en la ducha, aproveché para revisar algunos documentos en nuestra computadora. Había configurado un acceso rápido a sus correos electrónicos, y mis manos temblaban mientras escribía su contraseña. Tras unos segundos de espera que parecieron una eternidad, pude acceder a su bandeja de entrada. Lo que encontré me dejó helado. Intercambios de correos con su jefe, llenos de un lenguaje que no era solo profesional. Comentarios sobre nuestros encuentros y cómo la pasaron en la última reunión, que no recordaba haber sido invitado. Cada palabra era un golpe directo a mi estómago. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba reunir más pruebas, más evidencias que me permitieran entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Así que, de manera discreta, comencé a buscar información sobre el proyecto en el que estaban involucrados juntos. Pasé horas en foros de inversión y en redes sociales, tratando de encontrar algo que me pudiera dar más luz sobre su relación. Cuanto más profundizaba, más evidente se hacía que esto iba más allá de una simple inversión. Una noche, mientras revisaba una serie de artículos financieros, encontré un hilo que hablaba sobre el mismo proyecto que había visto en sus transacciones. Al parecer, era una iniciativa bastante ambiciosa, pero también muy arriesgada. Las inversiones eran considerables, y había rumores sobre la manipulación de fondos por parte de algunos de los inversores involucrados. En mi mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de forma aterradora. Mi esposa estaba involucrada en algo que podría no solo destruir nuestra relación, sino también implicarla en problemas legales. Decidí que ya era hora de confrontar mis sospechas con Laura, pero no de manera agresiva. Necesitaba una estrategia que no hiciera que ella se pusiera a la defensiva. Quería que hablara sin sentir que la atacaba. Así que empecé a trabajar en un enfoque más sutil, pensando en cómo plantear mis inquietudes sin ponerla en alerta. Necesitaba que ella se sintiera segura hablando conmigo, aunque sabía que la verdad, en el fondo, podría ser devastadora. Con cada día que pasaba, el peso de mis descubrimientos se volvía más insoportable. El amor y la confianza que una vez habían definido nuestra relación ahora se sentían como un eco lejano, un recuerdo de tiempos mejores. Pero la realidad era que, en mi búsqueda de la verdad, estaba descubriendo que tal vez nunca había conocido a la mujer con la que había compartido mi vida durante tantos años. La tensión en el aire era palpable mientras trataba de planear mi próximo movimiento. Había pasado días investigando y recopilando información, y aunque sabía que tenía que hablar con Laura, no quería que el enfrentamiento fuera explosivo. No quería que nuestra relación se desmoronara antes de tener la oportunidad de escuchar su versión. Así que opté por un enfoque más indirecto, una especie de charla casual que me permitiría abrir el tema sin parecer agresivo. Esa noche, decidí preparar una cena especial. Cociné su plato favorito, una lasaña que solíamos compartir en nuestras noches de cita. Mientras la comida se cocinaba en el horno, traté de calmar mis nervios, recordando todas las buenas memorias que habíamos construido juntos. La risa, los viajes, los momentos de complicidad. Pero ahora, todo eso estaba teñido por la sombra de mis sospechas. Cuando Laura llegó a casa, su expresión fue de sorpresa y alegría al ver la mesa puesta. ¡Wow! ¡Qué sorpresa!, dijo con una sonrisa genuina que casi me hizo sentir culpable por lo que estaba a punto de hacer. Nos sentamos a la mesa y comenzamos a hablar de cosas triviales, riendo y compartiendo anécdotas del día. Sin embargo, mientras disfrutábamos de la comida, mi mente se debatía entre la necesidad de abordar el tema y el deseo de aferrarme a ese momento perfecto que parecía tan lejano. Finalmente, me armé de valor y con un tono despreocupado, le lancé una pregunta que había estado ensayando en mi mente: ¿cómo va tu relación con tu jefe? He notado que han estado trabajando juntos mucho últimamente. La pregunta quedó suspendida en el aire, y un instante de silencio se alzó entre nosotros. Laura me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación, como si no se hubiera esperado que tocara ese tema. Oh, sí, ha sido un poco intenso en la oficina. Pero son solo negocios, nada más, respondió, evitando mis ojos. Esa evasiva me dejó un nudo en el estómago. No era la respuesta que esperaba. En ese momento, supe que tenía que presionar un poco más, pero sin ponerla a la defensiva. Ya entiendo. A veces me pregunto cómo va todo eso. Siempre he confiado en ti y en tus decisiones, pero he notado que a veces llegas a casa muy tarde. ¿Te ha pasado algo? ¿Sientes que deberías contarme algo?, pregunté, tratando de sonar lo más neutral posible.
Laura soltó un suspiro. Por un momento, vi un destello de duda en su mirada. Sabes que me gusta mi trabajo y que siempre trato de dar lo mejor de mí. Tal vez he estado ocupada, pero no hay nada de qué preocuparse, dijo, nuevamente evitando mis ojos. Esa evasión solo incrementó mi desconfianza. Durante la cena, mi mente seguía dando vueltas a lo que estaba ocurriendo. A pesar de que las palabras salían de su boca con naturalidad, su lenguaje corporal decía otra cosa. Estaba nerviosa, inquieta. Cada vez que tomaba su teléfono, se aseguraba de que no pudiera ver la pantalla. En ese momento, mi corazón latía con fuerza, y supe que debía dar el siguiente paso. Decidí que, después de la cena, podría pedirle que me mostrara su agenda o el calendario de trabajo. Tal vez eso me ayudaría a entender qué estaba pasando, sin que ella sintiera que la estaba atacando directamente. Pero mientras pensaba en el futuro, me sentía cada vez más atrapado en una telaraña de secretos, sin saber si realmente quería descubrir la verdad. Y si la realidad era aún más devastadora de lo que ya imaginaba. La incertidumbre me mantenía despierto por las noches, y sabía que no podría ignorarla por mucho tiempo. La noche se había vuelto más pesada después de la cena, y aunque la comida había sido deliciosa, mi estómago estaba en un nudo. Laura se había retirado a la sala para ver una serie que le gustaba, y aunque su risa resonaba en el aire, para mí, sonaba como un eco distante de lo que alguna vez fue nuestra felicidad. Mientras la veía en la pantalla, sentí un impulso casi incontrolable de verificar su teléfono. Sabía que no era lo correcto, que invadir su privacidad podía llevar a más problemas, pero las dudas y los miedos se habían convertido en un monstruo que devoraba mi paz. Me acerqué a su bolso, que había dejado descuidadamente en el sofá. Mientras buscaba el teléfono, sentí que el corazón me latía con fuerza. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar, pero al mismo tiempo, una parte de mí estaba convencida de que este era el único camino para descubrir la verdad. Finalmente, logré sacar su teléfono, y antes de que pudiera cambiar de opinión, desbloqueé la pantalla. La primera pantalla me mostró una serie de aplicaciones, fotos y mensajes, pero no era eso lo que buscaba. Me dirigí a la aplicación de mensajes, con la esperanza de no encontrar nada alarmante. Sin embargo, mientras desplazaba la pantalla, vi un hilo de conversación que me hizo detenerme en seco. Era un intercambio de mensajes con su jefe, y no se trataba de nada relacionado con el trabajo. Las palabras eran personales y cargadas de insinuaciones que, a medida que las leía, hacían que mi corazón se hundiera más y más. Te extraño, decía un mensaje. No puedo esperar a nuestra próxima cena, respondía Laura. Mis manos comenzaron a temblar mientras leía la conversación. Sentía que me faltaba el aire. Todo lo que había sospechado se confirmaba en esos mensajes. La risa que solía escuchar en la sala ahora me parecía un eco de una vida que había creído sólida. Luchando por controlar mis emociones, decidí que era mejor dejar el teléfono como estaba y enfrentar la realidad. No podía quedarme atrapado en la negación, y este era el momento de tomar una decisión. Pero, en el fondo, el dolor era abrumador. No solo se trataba de una posible traición, sino de la traición de alguien en quien había confiado ciegamente. Mientras regresaba al salón, mi mente seguía dando vueltas a la situación. Me preguntaba cómo había llegado a este punto y si había signos que había ignorado. La tensión entre nosotros había crecido lentamente, pero yo había elegido no ver las señales. Ahora, todo era tan claro, y mi corazón estaba desgarrado. La idea de perder a Laura era insoportable, pero también lo era la idea de vivir con la traición. Laura estaba sentada en el sofá, y aunque la amaba, en ese momento la veía como una extraña. ¿Te gustaría ver algo más antes de dormir?, me preguntó, intentando mantener la conversación ligera. Yo simplemente asentí, pero mi mente estaba en otro lugar. Quería gritar, preguntar y hacer que ella admitiera lo que había hecho, pero en lugar de eso, elegí el silencio. Era un silencio pesado, lleno de cosas no dichas, que solo intensificaba el dolor que sentía dentro. Mientras la serie continuaba, me pregunté si alguna vez podríamos volver a ser los mismos. La idea de enfrentar a Laura me aterraba, pero era inevitable. No podía seguir con esta incertidumbre, no podía ignorar lo que había descubierto. La traición estaba ahí, y era solo cuestión de tiempo antes de que tuviera que confrontarla. Pero esa noche, mientras el mundo seguía girando a nuestro alrededor, me di cuenta de que, sin importar lo que pasara, nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras Laura se acomodaba en el sofá y veía su serie favorita, la tormenta de emociones dentro de mí no me dejaba en paz.
La luz de la televisión iluminaba su rostro, y aunque intentaba concentrarme en lo que sucedía en la pantalla, mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos y sentimientos. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho mal? La confianza, que una vez había sido la base de nuestra relación, ahora se sentía frágil, como un cristal a punto de romperse. Recordé nuestra vida juntos, los momentos felices, las risas compartidas, las pequeñas cosas que hacían que cada día valiera la pena. Nos conocimos en la universidad y desde entonces, todo había sido una aventura. Siempre habíamos apoyado nuestros sueños, nuestra vida juntos era un viaje en el que ambos habíamos invertido tanto amor y esfuerzo. Pero ahora, cada uno de esos recuerdos me dolía, porque sabía que había sombras escondidas detrás de ellos. Mientras la risa de Laura resonaba en el aire, empecé a recordar pequeños detalles que antes había pasado por alto. Las noches en las que llegaba tarde a casa, las excusas que sonaban poco convincentes, las miradas evasivas cuando le preguntaba sobre su día. Nunca quise ver esos signos, me había negado a creer que algo así pudiera ocurrir. Pero ahora, todo estaba claro. Ella había construido una vida paralela, y yo, ciego por el amor, había sido el último en enterarme. El dolor me golpeó con fuerza, como una ola que arrastra a una víctima hacia el fondo del océano. En ese momento, me sentí vulnerable y traicionado, como si todas las paredes que había construido para proteger nuestro amor estuvieran cayendo a pedazos. ¿Cómo podía alguien a quien había amado tanto hacerme esto? La angustia se convirtió en rabia, y la rabia se mezcló con la tristeza, creando un cóctel emocional que amenazaba con desbordarse. Mi mente no podía dejar de girar. Pensé en todas las noches que pasamos juntos, en los sueños que compartimos y en cómo siempre habíamos creído que estábamos destinados a estar juntos. ¿Acaso todo eso había sido una ilusión? Cada sonrisa, cada abrazo, cada momento compartido ahora se sentía como un engaño. La traición no era solo hacia mí, era un ataque a todo lo que habíamos construido juntos. Al mirar a Laura, sentí que la distancia entre nosotros se había vuelto insalvable. La mujer que había conocido y amado parecía estar desapareciendo, reemplazada por una extraña que reía con alguien que no era yo. Me atormentaba la idea de que podía ser el final de nuestra historia. Sin embargo, en medio de este torbellino emocional, una parte de mí sabía que no podía dejar que las emociones me dominaran. Tenía que enfrentarla, no desde un lugar de rabia, sino desde un deseo de comprensión. Me preparé para lo inevitable. Tenía que hablar con ella, pero quería hacerlo de una manera que le permitiera ser honesta sin que se sintiera atacada. Necesitaba saber por qué había elegido ese camino y qué significaba realmente para ella nuestra relación. Mientras el programa continuaba y Laura seguía inmersa en su mundo, me di cuenta de que, aunque el dolor era insoportable, también era un catalizador. Tenía que enfrentar la verdad y quizás, en ese proceso, podría encontrar una forma de sanar, sin importar cuál fuera el desenlace. Finalmente, sentí que la decisión de actuar estaba en mis manos. No podía seguir viviendo en la incertidumbre, no podía permitir que el miedo a perderla dictara mi vida. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí que pronto tendría que dar el paso hacia la verdad, sin importar cuán doloroso pudiera ser. La mañana siguiente amaneció sombría y pesada, como si el cielo mismo reflejara mi estado emocional. Después de una noche de insomnio, rodeado por los ecos de mis pensamientos, sabía que ya no podía posponer más la conversación con Laura. La traición había dejado cicatrices profundas, y aunque me sentía perdido, también comprendía que era necesario abordar lo que había sucedido. No quería dejar que el silencio continuara alimentando el monstruo de la desconfianza que había crecido entre nosotros. Con cada paso que daba hacia la cocina, mi corazón palpitaba con fuerza. La imagen de Laura sentada en la mesa, disfrutando de su café como si nada estuviera mal, me llenaba de una mezcla de miedo y determinación. ¿Cómo comenzaría a plantearle las preguntas que me quemaban por dentro? La idea de que pudiera reaccionar a la defensiva me hacía dudar, pero sabía que no podía seguir así. Cuando la vi, una parte de mí anhelaba volver a los días en que todo era simple, donde los besos y las risas llenaban el aire. Pero la realidad era innegable. Me senté frente a ella, y aunque traté de mantener la calma, mi voz temblaba. Laura, necesitamos hablar, le dije, intentando que sonara tan sereno como fuera posible. Ella levantó la vista de su taza, su expresión cambiando de despreocupada a preocupada. Noté que su cuerpo se tensaba al instante, como si supiera que algo no estaba bien. El silencio se volvió denso entre nosotros. Tomé una respiración profunda,
preparándome para las preguntas que necesitaba hacer. He notado que has estado saliendo más con tu amigo de la infancia. ¿Hay algo que deberíamos discutir? Me dolía preguntar, pero sabía que era el momento de abrir la caja de Pandora. Sus ojos se ampliaron, y por un instante, pensé que podría retroceder, pero la decisión ya estaba tomada. La evasiva mirada que me devolvió me confirmó que mi temor era real. No es lo que piensas, dijo, pero su tono carecía de convicción. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una disculpa lista, y el peso de sus palabras caía en mi pecho como un yugo. Laura, he visto los recibos. Sé que han estado yendo a lugares a los que nunca me has llevado, respondí, tratando de contener la frustración que se apoderaba de mí. Ella se mordió el labio, visiblemente angustiada, y su mirada se desvió a la ventana. Te prometo que no hay nada entre nosotros. Es solo que he estado lidiando con mucho en el trabajo, y a veces él me ayuda a desahogarme. La excusa sonó frágil, y cada vez que intentaba justificar sus acciones, más se hundía en un mar de dudas. No me habías contado nada de esto, ¿por qué no me dijiste que necesitabas ayuda? El intercambio de palabras se convirtió en un tira y afloja emocional. Mientras hablábamos, intentaba recordar los buenos momentos, las risas compartidas, pero el dolor de su traición nublaba esos recuerdos. Mi mente giraba como un torbellino, tratando de reconciliar la mujer que amaba con la que tenía frente a mí. Aún deseaba que pudiera ser honesta, que me dijera la verdad sin adornos. Pero la mirada en su rostro me decía que estaba lidiando con sus propios demonios. Finalmente, me armé de valor y le dije, Laura, estoy aquí porque aún te amo y quiero entender. No estoy aquí para juzgar, pero necesito saber si realmente deseas salvar nuestro matrimonio o si estás eligiendo este camino. La vulnerabilidad de mis palabras pareció romper un poco el hielo que nos rodeaba. Ella me miró, y en sus ojos, vi una chispa de tristeza que no había notado antes. No quiero perderte, confesó, su voz apenas un susurro. Me dejé llevar por la rutina, por la comodidad, y perdí de vista lo que realmente importaba. En ese instante, su sinceridad golpeó mi corazón. Había un atisbo de esperanza en sus palabras, algo que me decía que tal vez todavía había una oportunidad para nosotros. Pero sabía que la confianza se había quebrado y que reconstruirla requeriría tiempo y esfuerzo. La conversación continuó, cada palabra era un paso hacia la verdad. Había un largo camino por delante, lleno de desafíos, pero al menos ahora, estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. Tenía que creer que aún podíamos encontrar una forma de sanar y seguir adelante, aunque la herida estuviera fresca. Mientras me sentaba allí, al lado de la mujer que una vez había sido mi todo, sentí que era el momento de abrir un nuevo capítulo, uno que nos llevaría a explorar no solo nuestras fallas, sino también nuestras fortalezas. La decisión de enfrentar la verdad era solo el primer paso. Sabía que el camino sería difícil, pero había una chispa de esperanza en mi corazón que no podía ignorar. Juntos, tal vez, podríamos redescubrir el amor que alguna vez nos unió, y con él, la promesa de un futuro mejor. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!